Saludos amigos de BeHealth. Noviembre es el mes de muchas cosas, pero entre ellos es el mes de crear conciencia sobre el cáncer del pulmón, un espacio para permitirnos educar acerca de este tipo de cáncer, conocer los diferentes tipos, cómo se manifiesta, el avance que ha habido en los tratamientos, que han sido muchos. Y para eso tenemos con nosotros nuevamente a nuestra querida doctora Mariceli Santiago Ortiz. Ella es directora ejecutiva y fundadora de Jaque Mate contra el cáncer. Bienvenida, Mariceli. Hola, mucho gusto y gracias por el espacio nuevamente. Encantada de estar aquí. Antes de hablar del cáncer del pulmón, vamos a hablar del pulmón. Este órgano que es tan importante, ¿qué exactamente es lo que hace y cómo? Pues mira, Lili, yo quise empezar precisamente por ese punto, porque muchas veces comenzamos a hablar de lo que es el cáncer, de lo que trae el cáncer, de lo que podemos esperar del cáncer, pero no hablamos de la función del órgano que se está viendo afectada. Claro. Y en este caso, pues el cáncer de pulmón pues se vuelve bien importante porque ahora mismo en los hombres puertorriqueños, según el Registro Central de Cáncer, es el tipo de cáncer número 3 que es más diagnosticado en los hombres, y número 4 en las mujeres. Así que todavía sigue estando como en esa lista de primeros, Esa lista. esos 5 tipos de cánceres que todavía pues se siguen diagnosticando con menor frecuencia, pero están presentes. Así que hay que tener cuidado y siempre estar pendiente a esas alertas. Pero entonces el pulmón, ¿por qué se vuelve importante el pulmón? El pulmón es parte de nuestro sistema respiratorio y como sabemos, todos necesitamos respirar, ¿verdad? Todos necesitamos inhalar, exhalar, porque eso es lo que nos da vida. El corazón nos da vida también, el cerebro nos ayuda a pensar, pero el cuerpo es una máquina humana perfecta. Así que el sistema respiratorio, pues tiene las cavidades nasales, tiene la laringe, la tráquea, la faringe y tiene los 2 pulmones. Así que la función principal de que de que todos estos órganos estén conectados, es que de alguna manera puedan ayudar al intercambio de gases, lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Así que los pulmones lo que hacen es, la función principal es tomar el oxígeno del ambiente, entrarlo al cuerpo y a través de algunas reacciones químicas y metabólicas que ocurren en el cuerpo mismo lo saca como un desecho, como dióxido de carbono. Así que esa es la función principal que tienen los pulmones, nos ayuda a respirar y en muchas ocasiones también a través de las cavidades nasales. Nosotros tenemos unos pelitos, Lili, dentro de la cavidad nasal, que son unos cilios, así como se llama. Pues esos pelitos nos ayudan a que si nosotros respiramos algún ambiente que esté contaminado o algo que esté sucio, todo eso se queda ahí, se queda encajado, se queda encajado en esos cilios. Así que todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo tiene una función. Así que esos cilios tienen esa función, así que nos protege, en cierta medida nos protege. Nos protegen. ¿Qué ocurre en el pulmón cuando llega el cáncer? Bueno, lo que está ocurriendo es que el cáncer de pulmón sí es distinto en ¿verdad? En ciertas cosas y en ciertas medidas en comparación con otros tipos de cáncer, pero cuando hablamos ya de cáncer de pulmón, estamos hablando de un cáncer que se origina en el pulmón. A veces hablamos de otros tipos de cáncer, pero a veces son cánceres que son secundarios. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, como decimos, en arroz y habichuela, es ese cáncer que inicia en los pulmones, que en un tiempo fueron células que eran saludables en un tejido sano, pero por alguna razón que hemos discutido en otras cápsulas, ya sea por algunas tal vez factores genéticos o algunos otros factores de riesgo que tenga el paciente, por ejemplo, el fumar, que es una de ellas, que ahorita vamos a hablar de eso, pues esas células saludables se empiezan a transformar en células malignas y esas células malignas se empiezan a duplicarse y empiezan a convertirse en una mayor cantidad de células, de tal modo que pueden hasta llegar a opacar y poder entonces dañar las células que están todavía buenas en el tejido sano. Así que en definición, arroz y habichuela, eso es cáncer de pulmón, básicamente. ¿Y cómo se ve el efecto de ese cáncer de pulmón? Pues mira, el efecto se puede ver de diferentes maneras. El cáncer de pulmón, a diferencia de otros tipos de cánceres que hemos discutido también en otras cápsulas, hay algunos tipos de cánceres que al inicio no hay síntomas. Y entonces, al inicio, pues al no tener síntomas, pues ¿qué hace el paciente? Pues no se hace su chequeo de rutina o no toma acción al respecto,
pues como no tiene síntomas, pues se siente bien, pero lo que no sabe es que el paciente no se está viendo por dentro, como decimos. Claro. Y tenemos entonces esas células que ya están empezando a multiplicarse y cuando se diagnostica el cáncer, ya a veces se está diagnosticando en una etapa, ¿verdad?, un poco avanzada. Cáncer de pulmón sí tiene síntomas al inicio. Ok. Pues eso es algo que en cierta medida es positivo para el paciente, porque siempre hemos discutido que lo que no es normal en tu cuerpo te ayude a que te impulse a ir al médico y que te impulse a ir a los especialistas para que puedas dejar saber qué es lo que no es normal, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Así que en el cáncer de pulmón tenemos dos tipos de cáncer de pulmón. Tenemos el tipo de cáncer de pulmón que le conocemos el de células grandes y el de células pequeñas. Este último es el más común que se ve. Pero aunque los dos son cáncer de pulmón, se diferencian en que los tratamientos son distintos y se comportan distintos. Así que Ok. tenemos que entonces tener, ¿verdad? Eso en consideración cuando los especialistas lo ven, para entonces ellos saber qué tipo de tratamiento también van a dar. Así que Claro. independientemente si esos síntomas se presentan en estadios tempranos o en estadios tardes, como siempre hemos discutido en BeHealth, hay que ir sobre la marcha en lo que decimos, lo que es normal y lo que no es normal. Pero es importante que podamos, ¿verdad? Distinguir esas banderas rojas, como siempre hemos discutido para otros tipos de cánceres cuando estamos hablando de lo que es concienciación de cada uno de ellos. O sea que cuando empiezas a sentir cualquier tipo de síntoma que veas lo que no es normal en tu cuerpo, es un buen momento para ir a un neumólogo o a tu médico primario para Claro, poder ver qué puede estar ocurriendo allí. porque al inicio muchos pacientes piensan que tal vez puede ser algún tipo de asma o algún tipo de bronquitis o algún tipo de pulmonía, y más si el paciente ya ha padecido o padece actualmente de algún tipo de afección respiratoria. Así que Respiratoria. las señales de alerta o las banderas rojas, pues vendría siendo pues el silbido que muchas veces los asmáticos escuchan cuando están intentando respirar. Cuando tenemos entonces también lo que es un paciente que te empieza a toser, pero no puede respirar muy bien, respira con dificultad. Cuando logra expectorar lo que es la flema o el esputo, pues se ve sangre. Pues cuando hay infección, pues un paciente puede pensar, pues esto es normal. Ahora, lo Seguro. que no es normal es que entonces ya ese paciente empieza a perder peso, se empieza a sentir débil, empieza a sentirse un poco desorientado, fatigado. Si ya ese cáncer de pulmón se ha diseminado por otros tipos de órganos, que en este caso cáncer de pulmón se disemina con mucha facilidad al cerebro y a los ganglios linfáticos. Si se disemina ya el ganglio linfático, se puede ver hinchazón de los ganglios linfáticos que están cerca del cuello, o si logra llegar al cerebro, pues entonces podemos ver ya entonces un paciente con la Claro. serie de síntomas que te dije ahorita, más le incluimos a la lista que tenemos un paciente con muchos dolores de cabeza, con convulsiones, con desequilibrio, y también puedes ver un paciente que se le pueden adormecer las manos o se le pueden adormecer también los pies. Así que ahí tienen las banderas rojas específicas, diría yo, de Específica. cáncer de pulmón, porque al principio, como te digo, mucha gente, ¿verdad? Y muchos pacientes, de hecho, pacientes que fuman, que saben y siguen fumando, les puede dar cáncer de pulmón, tosen con mucha regularidad. Los pacientes que fuman, y entonces, pues sí, pues, ¿verdad? Pues pueden expectorar y todo lo demás. Y si ven un poco de sangre, dice, pues a lo mejor es que tengo algo lastimado Claro. dentro del sistema y no pasa nada. Pero no es que no pase nada, es que a lo mejor es el inicio de algo que está iniciando. Así que por eso es que es bien importante que todas esas señales se puedan identificar, y no es para causar pánico, Lili, ¿verdad? Como nosotras siempre No, claro. es para que los pacientes entiendan que hay una serie ya de síntomas establecidos y que están probados científicamente y clínicamente para que cuando esto pase, el paciente pueda tomar acción. El neumólogo sí puede ayudar, pero el Sí. neumólogo va a hacer otro tipo de pruebas de detección, como ya ustedes han discutido en BeHealth, y ya de ahí entonces se movería a un especialista de oncología para que De pueda comenzar oncología. un tratamiento como tal. Ya me contestaste la pregunta de si se mueve fácilmente. Hay Ujú. cánceres que metastizan, ¿verdad? Con más facilidad que otros.
Aparentemente el cáncer del pulmón, desgraciadamente, es uno de esos. Es uno de esos. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de seno, pues metastiza mucho al pulmón, metastiza mucho a los huesos y al cerebro. Cuando estamos hablando de cáncer de pulmón, metastiza con mucha facilidad a lo que son los ganglios linfáticos y el cerebro también. Y el cerebro. Todos los tipos de cánceres tienen la habilidad de poder metastizar, pero esto va a depender de cuán avanzado esté el tipo de cáncer. Pero que tienen la habilidad de poder metastizar, sí. Eso es una característica de una célula cancerosa. Tratamientos. ¿Qué tenemos hoy en día que es state of the art en el área del pulmón? Yo sé que siempre está habiendo nuevos hallazgos, ¿verdad? Y nuevos estudios. Claro, hay mucha información en la literatura que ahora mismo los oncólogos están utilizando para el bien y para el beneficio de sus pacientes. Y como dije ahorita, ¿verdad? El tipo de cáncer de pulmón que es más común y es el más frecuente, se trata más bien con radioterapia o con quimioterapia. Y el otro que es menos frecuente, no estamos diciendo que no se diagnostica, sí se diagnostica en menor cantidad, pues entonces ya con ese se trabaja más con lo que es radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida o una combinación de todas estas. También está la opción de cirugía, pero esto va a quedar muy a discreción del doctor y muy a discreción también del paciente. ¿Por qué? Porque dependiendo, como estábamos hablando ahorita, dependiendo si esas células malignas se siguen acumulando y siguen formando tumores, pues puede haber alguna posibilidad que en una etapa temprana se pueda entonces, ¿verdad? Considerar la cirugía, pero primero hay que disminuir el tamaño del tumor con la radioterapia y quimioterapia y luego entonces se hace la cirugía para poder extirpar el pulmón. Eso es una opción. O si todavía estamos en una etapa un poquito temprana y el médico se da cuenta de lo que está ocurriendo, pues también se puede considerar. Pero todo esto va a depender del estado de salud del paciente, Lili, claro. de cómo ese paciente se sienta y en qué estado está ese cáncer cuando el paciente llegue a reunirse con el médico. Estas son soluciones que hay disponibles, pero claro. Pero va a haber una serie de factores, ¿verdad? La etnia, el género, muchas cosas que se van a tomar en consideración. Y por último, y no menos importante, la ciencia también sigue avanzando tanto, específicamente en el área de oncología, que si vemos a un paciente que tiene un tipo de cáncer de pulmón, por ejemplo, muy avanzado o muy agresivo, también tenemos estudios clínicos, que lo hemos hablado, pero eso también queda a discreción del médico especialista y del paciente si quiere tomar esa oportunidad y de poder explorar algo que todavía no está en el mercado y que no necesariamente es parte del tratamiento convencional. Así que también los estudios clínicos sí siguen estando en la lista de alternativas para que los pacientes puedan tratar algo nuevo para su salud. Vamos a concluir hablando de prevención, porque yo creo que es el mensaje más importante que tenemos que llevar. Sí, cierto. La prevención hace décadas, y yo creo que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas lo saben, las campañas de prevención y de educación han salvado vidas. Y eso se ve reflejado en la cantidad de sobrevivientes que tenemos en Puerto Rico. Tenemos más de 65,000 sobrevivientes y lo que queremos es que este número de pacientes siga aumentando. A veces tú escuchas comentarios, Lili, y dice, bueno, tenemos sobrevivientes, pero todavía hay diagnósticos, todavía hay gente que está falleciendo de esta enfermedad. Sí, es cierto, pero lo importante es que se diagnostique. Después que se diagnostique, ya ese paciente tiene un poder en sus manos distinto de tener conocimiento de lo que puede pasar, de poder reunirse con su médico y de poder empezar con tratamiento. Tal vez hace 12, 15 años atrás no se veía así, se veía el cáncer todavía con un estigma, que todavía en el 2023 yo entiendo que lo hay, el estigma está, pero lo que es la prevención y la educación son herramientas principales. Cuando hablamos de prevención en el área de cáncer de pulmón, pues mira, lo primero es lo que es el cesar de fumar, y el dejar de fumar, porque es ese factor número uno que está en toda la literatura científica. El fumar causa cáncer de pulmón. Entonces, si lo sabemos... Y ahora mismo, perdona que te interrumpa, mucha gente lo sustituye por el vaping y entienden que no tiene ningún tipo de peligro. No, y tienen igual peligro y tienen... Seguro. Y pasa lo mismo. Entonces, también aquí hay una responsabilidad social, Lili,
porque si tú vas a fumar y es tu decisión como paciente que quieres fumar sabiendo que el fumar está asociado con otras enfermedades crónicas y con cáncer de pulmón, pues es tu decisión como paciente, pero no le dañes la salud a otras personas, ¿verdad? Que es lo que se le llama los fumadores pasivos o los fumadores que están alrededor de esa persona. Si tú vas Claro, a un restaurante o te vas a algún lugar externo, pues tú puedes ver los letreros que dice área de no fumar, área de fumar, pues tú te vas a esa área y te fumas tu cigarrillo, si es tu deseo, pues tú lo haces, pero todavía hay gente, Lili, que es muy inconsciente y prende su sí, cigarrillo con gente alrededor, a veces habiendo niños, habiendo ancianos, habiendo mujeres embarazadas, habiendo personas que a lo mejor se ven saludables, pero uno no sabe si esa persona tiene un COPD o tiene asma o tiene bronquitis. Entonces, no hay esa responsabilidad social, que eso no, también se vuelve bien importante, ¿verdad? Tercer factor o esa tercera notita es que si tú como paciente sabes que ya tú tienes unas enfermedades o unas afecciones respiratorias, pues tienes que cuidarte más. Tienes que cuidarte ujú, más porque sabes que estás más susceptible a que puedan darte más infecciones respiratorias, pero también estás más claro, susceptible que tus pulmones estén más frágiles. Y si el órgano está más frágil, es como todo, ¿verdad? Pues está más vulnerable a que cualquier enfermedad, no solamente el cáncer, pues pueda entonces llegar al pulmón y hacer algún tipo de daño. Y por último, y no menos importante, reconocemos que hoy día hay muchos trabajos, ¿verdad? En donde tenemos estos trabajadores que trabajan directamente con sustancias químicas nocivas, pues es importante que utilicen ese equipo de de seguridad protección, de seguridad. para que entonces ellos se protejan, ¿verdad? Porque eso se vuelve bien importante. Y mire, la contaminación ambiental, Lili, eso es algo que nosotros no podemos controlar, pero por No, ejemplo, si sabemos que estamos en áreas en donde, ¿verdad? Pues el ambiente ya de por sí está contaminado, tenemos algunas áreas o algunas estaciones del año en donde viene ese polvo del desierto del Sahara, por ejemplo, pues esas cosas ayudan, ¿verdad? A que el paciente que ya tiene afecciones respiratorias se pueda volver, como te dije ahorita, a cuidar. Yo a creo que cuidar. aquí la palabra clave es siempre, ¿verdad? Que la persona se pueda cuidar y que pueda estar al tanto bueno, estos son síntomas de a lo mejor alguna infección respiratoria, pero si pasa esto y esto, puede estar asociado a cáncer de pulmón, Claro. ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Tratar de llevar un mensaje de prevención educativo y esos tips, como uno dice, para que las personas estén pendientes, pero que no lo dejen para lo último, porque siempre hay que recordar Ujú, que si tenemos un diagnóstico temprano, podemos comenzar con un tratamiento temprano y podemos salvar una claro. vida. Aunque el trayecto sea largo, las fases de tratamiento sean largas, pero podemos tener al lado de acá un paciente que sí podemos ayudar y que sí podemos hacer algo con él y ciertamente pues también ayudar a la familia, entenderla, cuidarla y poder apoyarla también. Gracias a la doctora Mariceli Santiago por recordarnos esta visión amplia de lo que es el cáncer, ¿verdad?, de pulmón en este mes de noviembre, mes de crear conciencia. Y el mes próximo te esperamos para otra entrevista y otro tema bien interesante. Y ustedes gracias, como siempre, por acompañarnos y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.